Mi nombre es José Ángel Guerra Méndez, maestro internacional de ajedrez con 2 normas de Gran Maestro y 2533 de Elofide. He sido el maestro que ha estado con todos los usuarios comentando la ronda número 5 del torneo Sinquefield en Estados Unidos y hemos decidido que la mejor partida del día sea la partida que Magnus Carlsen le ha ganado a Wesley So. La partida esta comenzaba con un peón de rey como fue característico en la ronda número 5 y Wesley So jugó la variante Nasdor dentro de la defensa siciliana. Carlsen en el día de hoy decidió jugar un ataque inglés comenzando con la jugada alfil E3 y Wesley So reaccionó con la jugada de E5. Las negras alfil E6 y finalmente Carlsen decidió jugar F3, que es una de las jugadas más características. Las negras caballo BD7, dama D2, B5 y Carlsen continuó por los senderos que ya están estudiados desde hace unos cuantos años. Las blancas G4 y las negras reaccionaron con B4. Luego de la reacción con B4, Carlsen decidió jugar caballo D5, que es la línea más usada, incluso por el cubano Leinier Domínguez, que es uno de los referentes en esta posición con piezas blancas. Luego de la jugada E por D5, las negras jugaron caballo B6 y en esta posición Magnus Carlsen tenía 2 opciones. Una, jugar el caballo A5 que hizo y también existía la posibilidad de dama por B4, que igualmente es una jugada posible. Luego de dama por B4 vendría un caballo por D5, alfil por B6 y las piezas negras caballo por B6 y la posición es teórica. Vamos atrás, Carlsen se decantó por la jugada de caballo A5 y luego de la captura en D5 existe la posibilidad de jugar caballo C6 para eliminar el alfil de E7, pero Magnus Carlsen se decantó por una novedad que había hecho el cubano Leinier Domínguez en el año 2008 en el torneo de Sarajevo contra un gran maestro de 2600. Luego de la jugada caballo C4, en aquel entonces al cubano Leinier Domínguez le hicieron la jugada de H6. ¿Para qué le hicieron la jugada de H6? Bueno, le hicieron el movimiento H6 para impedir G5 y que el caballo de D5 no se quedara sin sostén. Entonces, contra la jugada de H6, el cubano Leinier Domínguez reaccionó inmediatamente con el movimiento de H4, haciendo la jugada de G5. Las negras capturaron caballo por E3 y caballo por E3 y como habían hecho ya el movimiento de H6 que debilitaba el rey, no decidieron enrocarse corto, porque de enrocarse corto inmediatamente con una jugada como G5, el ataque sobre el flanco del rey era realmente insoportable. Entonces, en esta posición, las negras decidieron reaccionar con una jugada como D5 y bueno, luego de la jugada D5, luego de caballo por D5, caballo por, dama por y torre por, el cubano Leinier Domínguez quedó en un final totalmente ganado, porque está tocando el peón de E5 y luego de alfil F6 jugó torre A5, capturó el peón de A6 y el final quedó totalmente ganado, porque contra una jugada como torre A8 sencillamente viene alfil C4, protege el peón de A2, las blancas tienen peón de más, por lo tanto tienen un final totalmente ganador. Entonces, vamos a la partida. Yo creo que Magnus Carlsen cogió como referencia esta partida de Leinier, pero bueno, Wesley So realizó una mejora. Decidió hacer caballo por E3 contra caballo por E3 en rocó corto. Luego de la jugada en roque corto, siempre el peón de B4 estaba en el aire, pero este peón de B4 es un riesgo capturarlo. ¿Por qué motivo es un riesgo? Porque luego de la jugada D5 atacando la dama en B4, vendría un D4 desalojando al caballo y la posición blanca es muy mala. Entonces, en este momento, Magnus Carlsen decidió hacer alfil C4 y quedarse con el dominio de las casillas blancas. Las negras hicieron un plan que en teoría parecía ser el plan más considerable, que fue caballo D7 para llevar el caballo a C5 y dejarle libre esta diagonal al alfil. Y bueno, Magnus Carlsen siguió jugando brillante, hizo la jugada de H4 para impedir alfil G5.
El peón de H4 no se puede tocar porque si se captura el peón de H4 luego de la jugada dama H2, el alfil no se puede retirar por el mate en H7 y contra cualquier G5 luego de la jugada caballo F5, el alfil de H4 se estaría cayendo y la posición negra estaría totalmente perdida. Finalmente contra H4, Wesley So siguió haciendo su plan, que era A5 para A4 y con caballo C5 apoyar la jugada de B3 y bueno, Magnus Carlsen, si las negras atacan por el flanco de dama, él va a llevar a cabo su ataque por el flanco de rey, como es característico del ataque de la variante que ha jugado las blancas, que es el ataque inglés. Las negras jugaron torre C8 y Magnus Carlsen sigue con el dominio de las casillas blancas. Las negras caballo B6 y en este momento yo creo que fue cuando Carlsen encontró el plan correcto. Decidió quitarse a B1 para eliminar cualquier tipo de tema que pudiera haber en cierto momento luego del avance del peón de H por la diagonal negra y luego de dama C7 jugó brillantemente el plan de torre F1 para llevar a cabo el avance del peón de F. Vinieron los cambios en D5, las negras dama B7 y vino la jugada de F4 para continuar con F5. Al parecer Wesley So hasta este momento estaba jugando de forma fantástica y reaccionó con F5 para impedir cualquier avance del peón de F. Pero ¿qué sucede? En esta posición Carlsen hizo el plan que realmente sería el único plan adecuado que le podía ofrecer una mínima ventaja y fue el de dama E3 para obligar a las negras a hacer E4 teniendo en cuenta que está atacado el peón de E5 y en posiciones de bloqueo el caballo vamos a ver cómo supera totalmente al alfil de E7 que es muy malo y aparte de este bloqueo Carlsen siguió con forma magnífica jugando con H5 para H6 y crear redes de mate contra el rey adversario. Luego de la jugada H6 el caballo de D5 no se puede capturar porque vendría dama B3 y la torre se queda clavada y pierden las piezas negras, por lo tanto el negro jugó H6. ¿Qué sucede? Luego de la jugada H6 ya queda totalmente débil esta diagonal y las amenazas de mate sobre el rey adversario son prácticamente muy difíciles de evitar. Carlsen a pesar de esto jugó dama B3 amenazando un jaque a la descubierta con el caballo y cuando las piezas negras se cubrieron de torre hizo la sorprendente jugada de A4. ¿Por qué? Porque Carlsen necesita ganar espacio en esta posición. A4 es magnífica porque luego de peón por está la dama de B7 en el aire y la jugada de A4 deja prácticamente paralizado al bando negro. Las negras jugaron alfil de 8 y Magnus Carlsen continuó con el doblaje en la columna de D. Torre C6, quitó su caballo para darle paso a la torre y explotar las debilidades. Las negras buscaron activar el alfil, pero fue cuando le cayó la fuerte jugada de caballo C4. ¿Por qué motivo? Porque luego de la jugada alfil por D4, las negras van a continuar con caballo por A5. Aquí muchos de los usuarios comentaban que la jugada más importante que podía aguantar la posición era torre por C4, porque si Magnus capturaba de torre luego de D5, la torre de C4 se quedaba sin casilla donde ir. Pero bueno, estuvimos analizando de que era posible dama por C4 y contra la captura en D4 capturar de dama y se estaba amenazando entrar por la diagonal negra y una vez que el rey negro viniera a G8, las blancas continuaban con dama por D6 y la posición estaba pareja de material, pero el problema que tiene el rey negro iba a permitir que las blancas jugando de manera precisa pudieran ganar la partida. No obstante, era la mejor manera que tenían las negras de aguantar la posición. Vamos a ver, las negras hicieron alfil por D4, que no era la mejor, y las piezas blancas jugaron caballo por A5, dama B6, caballo por C6, y la captura en C6 no es posible porque sencillamente torre por D4, luego se captura el de B4 y viene la torre por B8 dándole mate al rey negro. Las piezas negras quitaron el alfil para C5, pero ahora luego de dama D5, el peón pasado de A y el caballo se vuelven realmente unas pesadillas para la posición negra.
Las negras jugaron E3, que era lo mejor que tenían, buscar crear problemas con su peón de E, pero bueno, Carlsen continuó jugando de forma magnífica. Y luego de la jugada A5, si por alguna casualidad las negras jugaban dama B7 para mantener clavado el caballo de C6, venía una jugada fantástica, que era la jugada de dama por C5, y contra peón por C5 venía un sorprendente mate en la casilla de D8. Por lo tanto, en esta posición, las piezas negras lo único que pudieron hacer fue dama B5 para mantener defendido el alfil. Y bueno, ya entró el caballo de Magnus Carlsen, que realmente fue muy fuerte en toda la partida. Entonces, en esta posición en concreto, Magnus Carlsen tenía una variante directa que ganaba en vez de la que él hizo. Él jugó caballo de 4. Aquí la variante que ganaba más rápido era caballo por C5 y contra dama por C5, dama G8 jaque, rey D7 y dama por H7 jaque. Y cuando el rey fuera a la casilla de C6, capturar el peón de G, y la posición estaba totalmente ganada. No se puede jugar E2 porque luego de dama E8 jaque se cae el peón de E2, y tampoco se puede capturar el peón de A5 porque se pierde el peón de D6. Y Carlsen tiene un plan muy sencillo, que es hacer H7 y H8, y la partida se ganaba. ¿Qué sucede? Precisamente en este momento, cuando Carlsen jugó caballo de 4, lo hizo para cumplir la jugada 40, por lo que estaba apurado de tiempo. Entonces, quizás para no complicarse, decidió hacer caballo de 4 más tranquilamente y ganar la partida. Es verdad que caballo por C5 ganaba más rápido, pero bueno, no se puede menospreciar la jugada de Carlsen, que igualmente es ganadora. Las negras capturaron en A5 y luego Magnus Carlsen, de tomarse aproximadamente 15 minutos en el reloj, decidió entrar en esta variante. Le capturó el peón de H para quedarse él con el peón de H pasado a las negras, y ahora hizo la jugada de C3 para evitar el mate en A1. Las negras capturaron, Carlsen dio jaque, y finalmente luego de la jugada dama B6, Carlsen tenía dos formas de continuar la partida. Uno era la posibilidad de dama por C3 capturando este peón, y la otra era la que hizo Carlsen, que a simple vista pensábamos que se había equivocado, pero ¿qué pasa? Aquí Carlsen está entrando en un final donde queda totalmente ganado sin ningún tipo de riesgo. Está llevando su rey al centro del tablero para capturar el peón de E3, y el peón de H ganaría prácticamente solo. Entonces, las negras capturaron en D4, torre por D4, rey C6, y ahora viene el rey blanco a frenar el peón de E. Las negras buscaron activar su torre. Carlsen tiene que venir por D1 porque si viene por la casilla de D3 le hacen E2 y le están entrando a dama. Entonces vino por la casilla de D1 y luego de la jugada torre F2 poniéndose detrás del peón, bueno, Carlsen termina de poner su rey delante del peón para que no corone y lleva a cabo el plan ganador. Lleva su torre a A8 amenazando H7, H8, obliga a las negras a poner su torre, y en este momento con torre jaque y torre por peón, sencillamente Carlsen gana la partida, pero decidió hacerlo más bonito. Decidió hacer C4 para no darle entradas al rey negro. Las negras rey F7, Carlsen hizo un tiempo teniendo en cuenta de que el rey no se puede mover aquí porque si se mueve a E7 viene H7 con idea de H8. No se puede capturar el peón por torre jaque y la torre cae. Y de lo contrario, si en este momento en vez de rey E7 las negras mueven la torre, sencillamente Magnus Carlsen hace rey E2 con idea de rey por E3 y la posición está totalmente perdida. Wesley So decidió hacer rey E6 y bueno, luego de la jugada torre G8 que se cae el peón de G6, rey F7, torre G7 y torre por G6, las piezas negras decidieron abandonar. Entonces, con esta bonita partida, Magnus Carlsen gana en la ronda número 5 del torneo de San Luis y empata en primer lugar con Levon Aronian. Es realmente increíble Magnus Carlsen, después de haber perdido la primera partida, cómo ha levantado en el torneo y ya está empatado en primer lugar con Levon Aronian con 3,5 puntos, teniendo en cuenta de que en la jornada de hoy hubo otra derrota, que fue la derrota del líder Vaselín Topalos a mano de Fabiano Caruana. Las restantes partidas terminaron en tabla, por lo tanto se llega a una ronda número 6 donde aparecen Aronian y Carlsen en primer lugar y precisamente se enfrentan ambos jugadores.
Aronian jugará con blanca, Carlsen con negra, por lo tanto, la próxima ronda será una ronda electrizante donde ambos jugadores lucharán por mantenerse en la cima del torneo. Entonces, un placer para mí ver compartido con ustedes en la jornada de hoy, agradecerle la jornada tan agradable que me han hecho pasar por el gran apoyo que ustedes me ofrecen y nos vemos en un próximo encuentro.